Vamos ya a encadenarnos a la mesa de análisis de contextos. Hoy nos ocupamos sobre el Buen Fin y sobre Navidad. Y hacemos una pregunta muy concreta. ¿En cuánto estima usted su gasto por el Buen Fin y Navidad? Y tenemos opciones de respuesta. 1, el equivalente al aguinaldo. 2, no compré en el Buen Fin ni compraré nada en Navidad. 3, depende de cómo me vaya de aquí a diciembre. Y entonces, bueno, vamos a ocuparnos de este tema con nuestros dos invitados, con la socióloga Perla Cedillo y con el economista Daniel González. Y ya tenemos en la línea telefónica a Perla Cedillo, a quien agradecemos enormemente su presencia. Gracias, Perla, por acompañarnos. Te saluda Marcela Pámanes y qué bueno que podemos contar con tu punto de vista sobre este tema del consumo. Ya para prácticamente terminar el año, ¿no? El consumo del Buen Fin, el consumo de Navidad y esta necesidad imperiosa que tenemos de consumir para que tenga sentido nuestra existencia dentro del ámbito de la comunidad. Y me preocupa mucho desde el punto de vista sociológico, más con la información que hoy recibimos del aumento impresionante en los índices de pobreza que tiene nuestro país y seguramente que tendrán otros países del mundo. Buenos días. Miren, primero les hago llegar mi postura como ama de casa, como señora. No compré nada en el Buen Fin. Voy a esperar a ver cómo me va en diciembre y mis gastos serán de acuerdo a mis ingresos y tendré prioridades dentro de mi casa en arreglos y cosas de esas. Ahora, como socióloga, caray, qué montón de sentimientos encontrados. En primer lugar, ser testigo de la historia de esta pandemia, de poder imaginar que en el futuro nos vamos a referir a ella como lo hacemos actualmente, que la Segunda Guerra Mundial, que la influenza española, que la pandemia del 2020, etcétera, me llena de emoción. Pero vamos a ver cómo desde el punto de vista sociológico nos resistimos al cambio en la comunidad. Habrá personas muy conscientes que tomen las medidas, habrá personas que se dejan llevar por el espíritu comunitario del consumismo, del cual somos presa desde hace ya décadas. Ya es algo muy, muy, muy inmerso en la conciencia social. Tan inmerso que llega a parecer como normal. Y luego, si estamos en aislamiento en mayor o menor grado, y con esta resistencia al cambio, comunitariamente hay un sufrimiento, consciente o inconsciente. ¿Y cómo vamos a solucionar eso? Pues yendo a nuestra zona de confort, que es consumir. Y consumir sin pensar en las consecuencias financieras, ni siquiera en los altos índices de consumo, de pobreza, perdón. Vamos a consumir. Y vamos a consumir nuestros recursos, los recursos que nos hacemos llegar, los recursos que pedimos, que solicitamos, según nuestra clase social. Uh-huh. Y en base a ese consumo, pues, si somos productores, comerciantes y demás, pues vamos a tratar de solucionar el sufrimiento social que esta pandemia nos causa. Claro, es que interesante esto que nos dice Perla, porque la verdad es que encuentro que tenemos muy poca tolerancia a la frustración desde la parte individual y que mi poca tolerancia a la frustración que se liga a la del vecino y a la del vecino y a la del vecino va haciendo que como sociedad también seamos poco tolerantes a la frustración que nos está dejando todo esto que estamos viviendo. Entonces encontramos ahí nichos de oportunidad para justificar luego nuestro comportamiento. ¿Es así como estamos viviendo? Lamentablemente sí, porque empezamos a recibir información, los enfermos, los contagios, la forma de contagios, la forma de protegernos, y vemos
que el círculo se nos está cerrando, que nos vamos enterando de personas más allegadas, conocidos, contagiados, toda esa situación. Nos damos cuenta de personas que se jactan de mucha seguridad, muchas medidas de sanidad a su alrededor y que se han contagiado, y personas que no creen en las medidas de seguridad y que están sin contagios, y crece esa angustia. Y recordemos este espíritu comunitario. ¿Cómo es que voy a consolarme, a amortiguar mi angustia? Consumiendo, y llega el momento en que consumimos lo que no necesitamos, lo que no podemos, y si vemos por ahí una lucecita de salir a la calle, como en el Buen Fin, promociones, pues vamos a la calle. Personas que nada más van al supermercado a surtir sus alimentos, se topan con filas interminables de gente consumiendo en los lugares en los que nada más puede entrar una persona por familia. Te das cuenta que entran como que no se conocen y adentro se reencuentran, en la caja están juntos y se sienten muy listos, se sienten muy bien. Esos momentos de gratificación, falsa gratificación, son los satisfactores que se están buscando en la sociedad para modificar la angustia que nos causa ese cambio. ¿Hay antecedentes de este comportamiento de la humanidad, o realmente este es el resultado del orden económico en el que nos ha tocado vivir desde el siglo XX? Mira, seguramente que la búsqueda de satisfactores ha estado presente en el ser humano siempre, y la búsqueda de satisfactores sociales. Somos una especie gregaria. Necesitamos el contacto de toda la sociedad para sobrevivir y ser adultos cómodos y criar hijos y criar niños tranquilos. Lo que nos sucede de los finales del siglo XX para acá es la rapidez de la información, casi podríamos llamar el contagio de la información, la rapidez de estos cambios. Y viene este cambio de la pandemia a tratar de controlarnos, de inmovilizarnos, y genera otra angustia, una angustia general, y nos llega información, más miedo, más consumo, más formas, más lucecitas para salir a la calle, más reflectores para hacer negocio, y pues tenemos una educación cultural que nos viene de todos los ámbitos de la sociedad, de si tú lo haces y el otro no, tú eres más listo y eres mejor, y pues ahí vamos todos en ese remolino de angustia, de consumismo, y lamentablemente en este momento pues de contagios. Así es. Perla, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar porque hay mucho más, sobre todo tener la suerte de poder conversarlo con una experta en el ámbito de la sociología. Para nosotros es fundamental porque hay muchas preguntas sobre nuestro propio comportamiento como sociedad que no terminamos como de entender o encajar las respuestas en los modelos o en los paradigmas que cada uno tiene de responsabilidad y del bien común. Vamos entonces a la pausa y regresamos. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna. Durante años, los humanos hemos abusado de la naturaleza y estamos acabando con ella. El COVID-19 llegó a nosotros por la explotación y destrucción de vida silvestre, pero la pandemia nos puso un alto. Debido a la pandemia,
Miles de personas se quedaron sin ingresos y lamentablemente hemos perdido a seres queridos. Es momento de reconocer que el planeta sí tiene límites. Para evitar más pandemias, tenemos que cuidar el medio ambiente. Sabemos cómo hacerlo. Solo faltas tú. Partido Verde. Tengo 17 años, mi mamá falleció de cáncer. Ese vacío que dejó ella al irse me hundió, es lo que me tiene aquí. Me fui empezando a juntar con malas amistades y me dejé que me envolvieran y dije, pues va, la probé y me gustó y de ahí me agarré. Marihuana y tabaco son mi consumo crónico. Esas fueron mis ganas de vivir. Me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela, yo no quería esto para ti. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. En la Suprema Corte, la e-Justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica, se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte. También, dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil Firel para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx. La justicia digital es una realidad. Suprema Corte, el poder de la justicia. Las y los diputados representamos a todas y todos los mexicanos sin excepción. En un espacio público donde discutimos, modificamos y aprobamos leyes en beneficio de la ciudadanía. Las y los 500 diputados trabajamos para mejorar y atender temas como salud, educación, seguridad e igualdad entre mujeres y hombres. Acércate, infórmate y participa en las decisiones. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Contextos. Radio Consentido. Continuamos. Correo electrónico contextos@gremradio.com.mx. Encuéntranos en Facebook y síguenos en Twitter. Noticieros Grem. Y seguimos en esta mesa de análisis y estamos conversando con la socióloga Perla Cedillo sobre las compras del Buen Fin y de la Navidad y qué significan y qué representan para nosotros como individuos integrantes de una comunidad, de una sociedad. Me voy a permitir leer algunos WhatsApp que no me gustaría dejar fuera, porque algunos están muy vinculados con esta reflexión que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, esto que nos dicen, como humanidad dejamos mucho que desear. Lo mismo que dijo el doctor Pérez Gasga, yo lo vengo pensando, antes del COVID todo era en torno al cambio climático, ahora ya se nos olvidó. Y esto otro que nos dicen también, me encantó lo que dijo la invitada al principio, su postura como ama de casa y luego como profesional de la sociología. Y sí, creo que el juicio que tenemos muchos es drástico para esta sociedad que conformamos todos. No nos gusta lo que estamos viviendo y sin embargo, ¿qué hacemos para cambiarlo? ¿Se nota algún derrotero en función de un cambio drástico o será el mismo mundo y las mismas circunstancias como las de la pandemia las que nos obliguen a hacer cambio? Pues, ay, qué barbaridad. Tenemos tantas vertientes que nos llegan a nuestros comportamientos sociales, que se mueve uno y nos viene a mover muchísimos. Hemos estado en confinamiento en fechas muy significativas para las personas individualmente. Recuerdo así como vagamente que el aislamiento nos inicia el 20 de marzo, 21 de marzo, por ahí. Uh-huh. Y empezamos con qué bueno que se vayan los niños, no vayan a la escuela, cómo le vamos a hacer, que ya se acabe el ciclo escolar. Y luego empezamos a ver, sobre todo en redes sociales, los cumpleaños. ¿Y ahora qué va a pasar? Las caravanas, qué mal que te pasó a ti tu cumpleaños en la pandemia, pero ya en mayo se va a terminar, en junio se va a terminar, y nos fuimos sumando a esas nuevas celebraciones o falta de celebraciones de cumpleaños, a depender de las redes sociales para sentir ese cariño de los demás. Que el 10 de mayo y esas fechas
toda esta vertiente de fechas que serán fechas consumistas, pero son fechas que en la conciencia social traen tranquilidad, unión, solidaridad. Debemos estar completamente conscientes que las creencias son las que nos mantienen unidos como grupo social, lo que creemos, lo que nos enseñaron, etcétera, todas esas cosas. Así es que si pasamos el Buen Fin con más contagios, se verán los resultados en unos días, y ya viene la Navidad, que en la Navidad vuelve a haber este consumismo, pero tenemos una tradición súper arraigada, que además de la tradición de la unión familiar mexicana, está la tradición religiosa, la creencia religiosa, que son fechas completamente familiares, que tenemos que reunirnos, que son las épocas en las que nos desplazamos kilómetros y kilómetros para estar junto a nuestra familia. ¿Cuál va a ser el satisfactor que encontremos en esta nueva circunstancia? ¿Vamos a cambiar esta situación? ¿Nos vamos a aislar? ¿Qué va a suceder? Y con esta información, este reguero de información en las redes sociales, estamos algunos en aislamiento, leyendo que otros sí se reúnen, otros sí viajan kilómetros, y eso genera más angustia. ¿Cuál va a ser nuestro satisfactor social para las próximas fechas navideñas? Ahora, reunirnos. ¿Cuál? Ajá, justo esto, a mí me parece muy importante esto que estamos escuchando de nuestra invitada, sobre todo porque nos hemos dado cuenta que según las estadísticas de contagios, quienes están contagiándose también de la manera más relevante son los jóvenes. A ver, es una actitud, y esto es real, contestataria de los jóvenes, oponerse a los cánones sociales. Pero ¿hasta dónde tendría que haber como más conciencia? Sobre todo porque quienes están enfermando son los papás de esos jóvenes o los abuelos de esos jóvenes. Así es, por situaciones culturales, resulta que los adultos debemos estar serios y en paz, tranquilos, y los niños deben estar al cuidado de sus padres o tutores. Y los jóvenes deben ser fuertes, audaces, valientes, aventureros, tienen que salir, tienen que reunirse, necesitan divertirse. Y es una creencia, y es una creencia social, igual que la creencia social de los niños necesitan dulces. Pues podemos individualmente encontrar sustitutos, podemos divertirnos de otra forma, pero ahí está todo ese reguero de información. Porque ellos sí se reúnen y nosotros no? Si tenemos menos contacto, tenemos medidas de sanitización, lo vimos en la boda esta multitudinaria, con sus medidas de seguridad y todo, pero pues entrando en la alegría de las bebidas alcohólicas, pues se perdió la distancia y como consecuencia hubo un reguero. Y quien lo padece, pues quien tiene enfermedades X, diabetes, hipertensión, y sobre todo la edad, sobrepeso, etcétera, y son los adultos los que menos salen, los que más aislados están, quienes están siendo contagiados. Pero tenemos esa inmediatez. Yo veo lo que yo tengo y en el momento, así es que si yo no veo que yo lo contagié, ni siquiera puedo tomar conciencia de ello, pero resulta que lo estamos viendo, el contagio es 8 o 10 días después, pero pues sí, es la juventud que está cumpliendo con su papel cultural, de salir, divertirse, de a mí no me pasa nada, de explorar, pues cómo iremos
a tomar conciencia. ¿Qué tiene que suceder? Exacto. Ahora, todo eso me parece impresionantemente cierto, pero vamos entonces al fondo del asunto. El concepto de felicidad y alegría que nos hemos creído a pie juntillas y que tratamos de implementarlo cada quien con nuestras posibilidades en la vida, es realmente el que a lo que tendríamos que aspirar como humanidad. O sea, la felicidad es la compra, la felicidad es la reunión, la felicidad es estar, pues aunque haya peligro de estar. ¿Qué es la felicidad entonces en estos tiempos? La felicidad, según la sociología, también es una creencia cultural. Podemos ver, por ejemplo, que los mexicanos somos tan alegres, tan felices, riéndonos, juntándonos, pero hay otras ramas científicas que nos dicen que los seres humanos que necesitan fiesta, alegría, estar reunidos constantemente, estar haciendo alarde de alegría, son las personas que tienen miedo a estar solas, son las personas que no son felices por sí mismas. Entonces necesitamos tomar conciencia de qué es lo que nos hace sentir bien y qué es lo que nos hace sentirnos tranquilos, para juntar todos esos conceptos en felicidad. En mi experiencia como maestra universitaria, les puedo preguntar a mis alumnos qué es lo que te da más felicidad en este mundo. E invariablemente responden: mi familia, tener a mi familia, estar con mi familia. Pero luego ya los voy sondeando y resulta que estas criaturas son groseras, criaturas universitarias, son groseras, nunca están en su casa, no se les puede pedir algo en la casa porque reniegan, no son solidarios con la familia, están viendo a ver a dónde se van, pero vuelves a preguntarles qué es lo que te hace feliz. Mi familia. Es decir, es una creencia eso de estar reunidos y lo vamos llevando a todos lados. Así es que necesitamos tomar conciencia de que reunión, fiesta, gritos no es felicidad. Irlo enseñando en todos los niveles, abrir las puertas de ese mundo de la meditación, del autoconocimiento y hacerlo parte de la educación de toda la sociedad, que no sea nada más para grupos privilegiados, que no sea únicamente para personas que se encontraron o que les pasó una desgracia terrible y que ya tomaron conciencia y ya se convirtieron en filósofos o algo así, que sea algo del diario vivir, este mundo de la tranquilidad interior. Pues ojalá y que así sea, y que todo esto que nos está tocando compartir ahora en estas circunstancias nos dé para eso y para más. Perla, ha sido un verdadero placer tenerla con nosotros en este programa, en estas reflexiones. Se acerca la Navidad. Creo que tenemos que ser muy conscientes de todas las consecuencias de las acciones y las decisiones que nosotros vayamos tomando en el camino. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Un gusto. Que estemos bien, siendo testigos de la humanidad. Que así sea. Muchísimas gracias. Y nosotros vamos a continuar con este espacio de contextos, y cuando regresemos vamos y abordamos el tema desde el punto de vista económico. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna. Un espacio dedicado a la reflexión. Disfruta del encuentro con nuestros antepasados en Diálogos con la Historia. Diálogos con la Historia. Este sábado a las 10 de la mañana te invitamos a dialogar con el tema Vida y Obra de Juan Bautista de la Salle. Como invitados nos acompañarán Ignacio Salcido y Carlos Huerta, licenciados en Derecho y amantes de la historia jurídica. Diálogos con la Historia, conducido por el doctor Luis Alberto Vázquez. Sábado, 10 a.m. por Q 91.1 FM, la estación que te escucha. Si tienes que salir de casa, úsalo. En Coahuila, el cubrebocas es obligatorio.
Al usarlo, te proteges a ti y a los demás del COVID-19. El cubrebocas bloquea las pequeñas gotas de saliva que sin querer expulsamos al hablar, toser o estornudar. Úsalo. Vamos a cuidarnos entre todos. Ante el COVID-19, fuerte, Coahuila es. Únete al Reto Lala y haz lo tuyo. Elige entre 10, 15, 21 y 42 kilómetros para recorrer. No te quedes fuera. Visita www.maratonlala.org y descarga la convocatoria. Cierre de inscripciones 30 de noviembre. Entre Laguneros. Escucha a Marcela Pámanes entrevistar a personalidades de todos los ámbitos. Este lunes recordaremos la entrevista realizada en junio de 2018 a Joaquín Reyes Chávez, exjugador de Santos Laguna y de la selección mexicana. Entre Laguneros, lunes 12 del día, a través de Q 91.1 FM. La estación que te escucha. Estas son las 3 de Torreón. La Unidad Deportiva Torreón cuenta con un nuevo estacionamiento para 60 autos. Con el operativo Cero Tolerancia frente al COVID, se reforzó la supervisión de protocolos en los bancos. 33 nomenclaturas fueron instaladas en las colonias Los Ángeles y Ampliación Los Ángeles. Con Hechos, transformamos Torreón. Todos los lunes. Llénate de energía con Rock Show. Rock clásico. Rock alternativo. Heavy metal. Progresivo. Rock pop. Todo el rock está en Rock Show. Con Héctor Becerra. Rock Show. Lunes, 8 p.m. en Q 91.1 FM. La estación que te escucha. Súbele. Q 91.1 FM. Estamos ubicados en Acuña 276 Sur, segundo piso, Torreón, Coahuila, México. Una estación de Grupo Radio Estéreo Mairán. Transmitiendo el espíritu lagunero. Q, la estación que te escucha. Contextos. Radio con sentido. Continuamos. Correo electrónico contextos@gremradio.com.mx. Encuéntranos en Facebook y síguenos en Twitter. Noticieros Grem. Continuamos en esta mesa de análisis de contextos y ahora vamos a revisar el tema de las compras, tanto del Buen Fin como de Navidad, con nuestro querido amigo y colaborador de Contextos, Daniel González. Daniel, te agradecemos mucho que nos tomes la llamada, que podamos conversar contigo. ¿Qué tal, Marcela? Buenos días. Siempre un gusto estar contigo, con tus radioescuchas en Contextos. A las órdenes. Pues, Daniel, ¿cómo crees que nos vaya a ir? ¿Cómo nos fue en el Buen Fin? Bueno, ya vimos tiendas saturadas, seguramente mucho intercambio comercial vía electrónica, y lo peor es que viene Navidad. Y digo lo peor porque pues no acatamos las disposiciones de salud, y eso por supuesto que implica muchos riesgos. Pero además de todos estos elementos, se pensaba que el tema del confinamiento fuera un momento también para que analizáramos nuestras conductas de consumo, y parece que no se presentó. Como tú bien lo dices, pues este fin de semana estuvieron las tiendas prácticamente abarrotadas, ¿no? Vemos cómo, primero, este es el 10º aniversario del Buen Fin, ya tiene 10 años y es una respuesta, como ya todos sabemos, a el periodo de promociones que surge en Estados Unidos desde 1960. El dato relevante es que en estos 10 años han pasado las ventas desde 2011 de los 40,000 millones de pesos a los 120,000 millones de pesos. Estamos hablando de que ha crecido un 200%. ¿Sí? Se ha incrementado este nivel de ventas, por lo que parece ser pues que es una herramienta que ha estado funcionando de una manera adecuada, si consideramos también que pasaron de 40,000 empresas registradas en el primer Buen Fin a prácticamente 100,000 que se están tratando de contabilizar, porque todavía estamos viendo el cierre apenas ayer
se espera que sean unas 100,000 empresas que se hayan integrado en el proceso de esta temporada. Uh-huh. Daniel, pero bueno, entonces, sí como vehículo, como herramienta para dinamizar la economía y aprovechar que no haya, como había anteriormente, pues este deseo de ir a aprovechar las ofertas en Estados Unidos, ha dado resultado. ¿Te parece a ti que ha sido la mejor manera, o nos hemos trepado a un tren que no, para el cual no estábamos preparados económicamente, ni emocionalmente, ni anímicamente? Bueno, a mí me parece que no es una herramienta que vaya en función a las conductas de consumo que se deberían de trabajar en un país que no debe estimular el consumo como la base de su economía. Es decir, hay economías que basan su actividad en términos de eso, del consumo, y el gasto que genera con las gentes, con las personas, va a permitir el incremento del Producto Interno Bruto, pero hay otras economías que basan su actividad comercial en base a una dinámica de exportación, y hay otras economías que basan su actividad de Producto Interno Bruto en base al desarrollo del mercado interno y el fortalecimiento del sector industrial. Es decir, hay varios mecanismos para estimular la actividad económica. Para un país en vías de desarrollo como es el nuestro, donde hay severos problemas de pobreza y marginación, me parece que el tema del Buen Fin, más que generar el tema de una mejor dinámica económica, concentra más la riqueza, y esto por el tema de cómo se manejan las ofertas, por cómo se maneja la dinámica comercial, en donde prácticamente la gente va a endeudarse y no a consumir, si me permiten la diferencia. Definitivamente es ir a buscar el consumo, pero lo más relevante es el tema del endeudamiento, y te platico, por ejemplo, el tema de la cartera vencida está en el 17. Bueno, la cartera vencida es la que ya es impagable, pero hay otra parte de la cartera vencida que representa el IMORA, que es la parte en donde también se considera los que están batallando para hacer los pagos, y está en un nivel del 17%. Entonces, si cerramos cifras, prácticamente 1 de cada 5 mexicanos está teniendo problemas con enfrentar sus compromisos financieros, y esto ya te habla de la realidad que hay atrás de estos eventos de consumo. Pero estamos hablando de la batalla que tienen los mexicanos para pagar sus cuentas sin intereses, o estamos hablando de las batallas que tienen los mexicanos para pagar los mínimos o ser totaleros, como dicen en los bancos. Bueno, es que el tema es precisamente las dificultades que tienen los mexicanos en el pago de la tarjeta de crédito, del pago de sus créditos personales, del pago que tiene que ver con los créditos de nómina, entre un par de aspectos más aproximadamente. Es decir, el pago para ser totalero, o para el pago de los meses sin intereses, al final se concentran dentro de los productos financieros de los que estamos hablando, y el dato relevante es que las cifras, por lo menos este año, se han venido incrementando de una manera relevante. Por ejemplo, el crédito personal ha aumentado su nivel de endeudamiento en 1.38%. Si tú estás hablando de que estamos en un 16 y pasamos al 17, es una cifra bastante elevada. O la cartera vencida, que es específicamente quien ya no está pagando ningún tipo de plazo fijo o variable o liquidando cuentas, el que no está pagando nada pasó del 4% hace 3 años, me parece, y hoy se ubica en 4.6%, que también es una cifra bastante alta, aunque estemos hablando del 0.6%. Claro, por supuesto. Ahora, ¿se conocen los porcentajes con los que los endeudamos los mexicanos por encima de nuestra capacidad de pago? No, porque tenemos que los productos financieros a veces se utilizan de 1 o 2 veces por cada uno de los consumidores, y entonces no se puede ubicar. Te pongo, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? En el caso de las tarjetas de crédito, estamos hablando de 25 millones de tarjetas de crédito, cerrando cifras, pero hay consumidores que tienen 2 o 3 tarjetas de crédito, y entonces tendrías que obtener el nombre de cada individuo para poder sacar ese porcentaje. Entonces, ubicar más o menos cuánto se rebasa es muy complicado, pero hay una idea para que nuestro radioescucha lo ubique. Pero con la morosidad sí se puede, ¿no, Daniel? Porque finalmente pues ahí salen, ¿no? Los que no pagan salen.
De acuerdo, lo que pasa es que por lo regular, la gente que no paga, por lo regular, no solo debe la tarjeta de crédito, sino la tienda departamental o el crédito de Infonavit o algún otro producto financiero. El dato que te puedo ofrecer en ese sentido es que es el 4.6% de personas que no están pagando, específicamente, dato general, estamos hablando de 5 de cada 100 mexicanos que no están pagando, pero la cifra de cuánto es no te la podría ubicar. O sea, no pagan nada, absolutamente nada. Y el 17% tienen dificultades para pagar, que serían 20, cerrando cifras, 20 de cada 100. Ajá, pero entonces tienen dificultades para pagar, por ejemplo, los mínimos. Exactamente, y o un mes no pagan y al siguiente ya se pueden recuperar o pagan por abajo del porcentaje, y esto le genera problemas en la cartera, pues a las instituciones financieras sobre todo. Uh-huh. ¿Compramos por emociones, Daniel? ¿Nos endeudamos por emociones? Pues si ubicamos que lo que más se está consumiendo en este Buen Fin son consolas de videojuego, por ejemplo, el 30% de las personas, y de moda 52%, en una situación donde estamos en confinamiento, pues uno dice, ¿para qué moda, no? Entonces la respuesta es, me parece que estamos comprando por emoción. Y disculpa el concepto, ¿no? Cuando Carlos Marx empieza a hablar de la economía política, que es como surge el concepto de economía, habla de los individuos que tienen un comportamiento racional y que van a buscar satisfacer sus necesidades. Y entonces, 100 años después, cuando llegan otros críticos de la economía, dicen, es que Marx se equivocó, porque el ser humano ni es racional, ni solo satisface necesidades. El ser humano suele satisfacer deseos y la mayoría de las veces compra por impulso, ¿no? Y entonces tenemos que en los últimos 10 años en la economía ha surgido otra corriente, que es la economía conductual, en donde el máximo exponente es Richard Thaler, que ganó un premio Nobel hace 3 años, y nos dice que precisamente el comportamiento del individuo en términos económicos es completamente irracional. Claro. Sí, porque no se entiende, Daniel, la verdad no se entiende lo que nos está sucediendo como sociedad y como individuos. Ahora, ¿qué podemos esperar para Navidad, Daniel? ¿Tú tienes una proyección? ¿Se va a gastar menos? ¿Se va a gastar más? ¿Qué va a suceder? ¿Nos vamos a pasar por alto los protocolos de seguridad, de sanidad? Bueno, en base a la experiencia de este Buen Fin, nos vamos a pasar el tema de los protocolos, y nos vamos a pasar por alto el tema del confinamiento, y nos vamos a pasar por alto el tema de la sana distancia, ¿no? Porque me parece que así es. Este es un comentario exclusivamente personal, no como analista económico, por supuesto. Lo que pudimos ver estos días es que la gente salió a generar el consumo y a generar consumo, y entonces las cifras que tenemos es que el 90% de la población que compró este Buen Fin lo hizo en las tiendas, solo un 10% lo hizo por internet. Aún así, el incremento de las ventas por internet pasó del 7%, me parece que estaba, a cerca del 30% el incremento en ventas por internet. Y bueno, ¿cómo se comporta el consumo? Más o menos de acuerdo a lo que nos están diciendo, 24% de la población desembolsó más de 10,000 pesos, que para una sociedad que tiene ingresos inferiores a los 7,500 pesos, más del 70% de la población va más allá de lo que se podría desembolsar como parte de un aguinaldo aproximadamente, ¿no? Las compras de 3,000 a 5,000 pesos fueron el 20%, y entre 7,000 y 5,000 también fueron de un 18%, según pues una agencia encuestadora que por ahí nos pasa el dato, ¿no? Sí. Oye, Daniel, pero también es cierto que ante la pérdida de tantos empleos y también el decrecimiento de los salarios, va a haber menos derrama económica a resulta del aguinaldo. Sí, pero la necesidad que se está generando por generar la conducta de consumo es lo que te digo. ¿Cómo se va a compensar? Con el mayor endeudamiento, y esto a su vez va a generar mayor cartera vencida, generando presión sobre el acceso al dinero, incrementando las tasas de interés por lo tanto, y generando problemas que ya van a ir directamente a la capacidad de pago de los consumidores, y eso sería lo que tendríamos que enfrentar
a partir de enero, que sería una cuesta de enero mucho más difícil de la que venimos enfrentando en los últimos años. Y de hecho, la idea es que la cuesta de enero se había venido minimizando en los últimos años en términos de cómo la percibía la sociedad. No, yo creo que va a ser una cuesta de enero muy difícil, porque estoy dando por descontado que las familias, que los individuos van a salir a gastar, van a tratar de liberar presión en función de cómo se ha comportado el año, todo el 2020, sobre todo pues por las restricciones que hemos venido teniendo, ¿no? Lo preocupante es el tema de cómo vamos a enfrentar el tema de enero. Claro, por supuesto, pero ¿tenemos esa capacidad de ver al futuro o tratamos de remediar el presente, remediar en función de nuestros vacíos emocionales o las necesidades que hayamos acumulado a lo largo del año? Bueno, por ejemplo, tú estás planteando el tema de cómo nos va a presentar diciembre, Navidad, y si estamos preparados. Lo que se ha venido presentando con el cierre de negocios es que el tema de la producción se va a ver disminuido, se va a ver afectado. Esto va a generar, pues que si la gente sale a comprar, una mayor demanda de lo que se está ofreciendo en el mercado, y esto va a incrementar los precios por un lado. Y ese es otro tema en donde seguramente a principios de enero, finales de diciembre, vamos a ver presiones inflacionarias, incremento en los precios de los bienes y servicios, ¿no? Y eso se tiene que trasladar a la organización de los presupuestos. Me parece, bueno, de hecho, según la Conducef, menos del 30% de la gente suele hacer su planeación financiera, no digamos para el siguiente año, que es cuando deberíamos de estarla trabajando en este momento, sino para el próximo mes, ¿no? Claro. Oye, Daniel, ¿hay peligro para la paridad peso-dólar y que esto aumentara la presión del dinero? Bueno, ahorita estamos teniendo, de hecho, ayer el tipo de cambio estuvo en 20.05 pesos por dólar. Desde marzo no habíamos tenido un tipo de cambio que estuviera en ese nivel, casi rebasando la barrera imaginaria de los 20 pesos, ¿no? Esto pareciera que es una buena noticia. El tema es que lo que se está presentando es entrada de muchos dólares por el tema de las remesas. Me parece que por ese lado es donde se está generando la estabilidad en el tipo de cambio, y el otro tema es el incremento del precio del barril del petróleo, que también trae recursos, dólares específicamente a la economía mexicana, que hace que el tipo de cambio se estabilice. Pero si vemos un incremento en el tema de los precios, el tipo de cambio puede verse afectado a finales del año. ¿A finales de este año? Sí, de este año. Es decir, vamos a ver cómo se va a mover un peso con 50 centavos. Probablemente si no se tienen las medidas, sobre todo en temas de cómo se está manejando la cartera vencida, el acceso a financiamiento, la disponibilidad de recursos por el sector empresarial, y para que puedan enfrentar pues el tema de final de año, etcétera. Bien. Daniel, yo sé que es muy difícil, pero y que siempre acudo a ti para que nos des alguna recomendación, porque luego pues desgraciadamente cae en terreno estéril, pero no podemos quedarnos sin las ganas de hacer las recomendaciones pertinentes. ¿Qué recomendarías tú para el gasto de la Navidad? Que lo primero que haga es ¿cómo se podría decir? Un recurso, un fondo de contingencia. Antes de cualquier intención por gastar, incluso para este Buen Fin, lo ideal es que se hubieran destinado, no sé, la capacidad que cada uno de nosotros dispongamos, ¿no? 500 pesos, 1,000 pesos, 10,000, lo que se tenga a disposición que nos permita enfrentar el inicio del próximo año. Entonces, antes de iniciar con los gastos decembrinos, antes de disponer de los recursos que se nos dan por el tema de aguinaldo o recursos adicionales por un incremento en ventas, si somos empresarios, o dinero en lo particular que recibimos, transferencias de familiares, pensemos en qué tenemos que enfrentar a partir del año que entra, generar un fondo de contingencia y a partir de ahí programar nuestro gasto. Creo que sería la mejor recomendación que pudiéramos hacer en este momento. Muy bien, Daniel. Pues te agradecemos muchísimo que hayas participado con nosotros en esta mesa de análisis y que nos hayas traído, como siempre, tu punto de vista tan objetivo en materia de la economía,
ahora que se avecina la Navidad. Muchísimas gracias. Estamos a las órdenes. Un saludo a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Daniel González estuvo con nosotros. Y agradecemos también los comentarios que nos han hecho llegar. Por ejemplo, esto nos dicen, cuando la precariedad sea solucionada, entonces se estará tranquilo. Ello permitirá ver lo hermoso de aquello que nos rodea. Esto otro que también nos dicen, buenos días y feliz fin de semana. Muchas gracias. Aquí estoy. En lo personal no compré nada. En este Buen Fin de Navidad tampoco voy a comprar nada. Hice todo lo contrario. Pagué el total de la tarjeta de crédito y posteriormente la destruí. Saludos cordiales. Esto es lo que nos dice Jesús Gómez. Y bueno, también agradecer en otro WhatsApp de otro momento del programa, cuando tuvimos al profesor Antonio Álvarez Mesta, nos dice, totalmente de acuerdo con Marcela, a mí no me agradan los anglicismos. Esto otro, muy buena la colaboración de hoy, como si llamando a las personas, a las cosas de una manera bonita, las condiciones cambiaran, en relación a los eufemismos y la colaboración del profesor Antonio Álvarez Mesta. Nos dice, ahora nos hemos vuelto muy delicados, ya debemos tener cuidado de todo. Pues sí, tal pareciera que sí. Y bueno, pues entonces así es como estamos llegando al final de nuestra emisión de Contextos, agradecidos con ustedes, recordándoles que este fin de semana podemos tocar nuestro corazón y ayudar a quienes lo necesitan, en este caso al asilo de ancianos que está frente al bosque, el asilo de ancianos Samuel Silva, para que puedan tener pues lo que están requiriendo en este momento, dadas las contingencias que se han venido presentando. Yo deseo que sea un fin de semana reparador y que tengamos oportunidad el próximo lunes de volvernos a reunir en nuestro espacio de Contextos. Agradezco mucho a todo el equipo de noticieros que nos da sustento, a Gerardo Astorga en el control técnico de la transmisión y por supuesto agradezco a ustedes su preferencia. Gracias. Q91.1 FM, la estación que te escucha. Una estación de Grupo Radio Estéreo Mairán. 9:58. Temperatura 16 grados. Sé un campeón y protégete del coronavirus. Hablan los guerreros del Santos Laguna. Adrián Lozano. Si tienes que salir de tu casa, ¡úsalo! Félix Torres. Que no se te olvide el cubrebocas. Todos tenemos que usarlo. José Carlos Van Rankin. Es para cuidarte a ti y a los demás del COVID-19. ¡Úsalo! Y póntelo bien. Vamos, guerreros, a cuidarnos entre todos. Ante el COVID-19, fuerte, Coahuila es. Q91.1 FM. XHTC, transmitiendo con 25.000 watts de potencia en 91.1 de frecuencia modulada. Estamos ubicados en Acuña 276 Sur, segundo piso, Torreón, Coahuila, México. Una estación de Grupo Radio Estéreo Mairán. Transmitiendo el espíritu lagunero. Q, la estación que te escucha. Editorial de Noticieros Grem. Prudencia en el cierre de año. El Buen Fin de este atípico 2020 ha terminado. Si bien el evento se